Creo que ya estamos en esta cuestión en vivo. Y bueno, se nos cortó la transmisión hace un momento, pero ya estamos de regreso para, bueno, reanudar nuevamente esta parte exponencial que íbamos a comenzar a platicar, a plantear. Y bueno, vamos a ir empezando nuevamente refiriéndonos a lo que vamos a tratar hoy, que va a ser una pequeña charla conversatorio sobre el trabajo que estás haciendo, en este caso tuyo, Johnny, allá en Argentina, en relación a lo que es la cuestión del arte en el medio lúdico, educativo, no limitándose tan solo al aula de clase, y por allí traes una actividad que vas a compartir con todos nosotros en su determinado momento. Y bueno, saludos a los que se están conectando. Eh, Aquí en México son las 8:30, allá por Argentina me parece las 10:30. Mm. Y bueno, vamos a tratar de ir empezando. Y nuevamente, bueno, te presentas y nos platicas un poquito de lo que haces y el trabajo que estás realizando. Bueno, ahí estoy copiando algo, ¿vale? Para enviarles por si se vuelve a cortar. Pues si ahí abro la ventana, te quería decir, por ejemplo, si yo te envío algo escrito, acá lo que sería el link, vos lo podés ver ahí para que cualquier persona que esté ahí también lo pueda ver para ingresar. Sí, claro, por allí compartiremos el material que proporciones. Si me lo envías ahí por el chat, aquí yo lo puedo visualizar. Ah, bueno, te envío ahora, porque mientras yo, por ejemplo, hago la presentación, al enviarte este link es un enlace a un drive. Entonces, en el peor de los casos que se vuelva a cortar como ahora, por lo menos esas personas ya ahí pueden ver las cosas de la presentación y la actividad. Ahí te lo envío, entonces vos me decís si lo podés ver. Vale. Y Eh, así por las dudas nomás, por las dudas que se llega a cortar de sí, vuelta. Yo ahí lo que preparé en el drive, por ejemplo, es como una mini presentación y bueno, tiene fotos de obras mías y demás de cómo había iniciado. Y, y también tiene lo de la actividad al final. Ahí yo te envié, vos decime nomás si lo podés ver y yo, por sí, ejemplo, ya me por mientras aparece. arranco acá. Yo mientras arranco Adelante, ahora ahora mientras empiezo con la presentación, vos por mientras ves si lo podés descargar, cómo lo podés ver y me decís nomás. sí, adelante, ya aquí lo tengo. Bueno, adelante, nos vamos presentando y platícanos tantito de el trabajo que tú estás haciendo por medio de la acción artística. Bueno, ahí empiezo. ¿Cómo están? Soy Johnny Azahuate de Argentina. Soy de lo que es la ciudad de Centenario, Neuquén. Si alguna vez andan por acá, me avisan nomás y pintamos juntos también. Yo soy profesor de educación física y soy estudiante en artes visuales con orientación en fuego también. Y pinto, se le llama de manera autogestionada o a pulmón. Básicamente quiere decir como con el propio dinero, por así decirlo. Con propio esfuerzo en el espacio público. Ahora en agosto van a ser 8 años más o menos que ya estoy pintando así en el espacio público. Ya cuento con más de 200 obras, 260 obras en el espacio público en distintas ciudades. Y hago lo que es arte callejero, pero pintando acerca de temáticas en general. Lo que es en pared, igual casi. Generalmente también pinto con lo que tiene que ver con temáticas sociales. Por ejemplo, acá en mi ciudad, por ejemplo, se ve mucho lo que tiene que ver con perros callejeros. No sé cómo se ve allá también, Ale, después me decís lo de los animales, pero aquí hay muchos y bueno, trato de pintar sobre eso, he tratado de hacer eventos sobre eso mismo también, ahora voy a andar un poco más así. Cuestiones de femicidio también pasan aquí, cuestiones en torno a la educación, al juego, a la amistad, cuestiones de discapacidad, acerca de diversas temáticas sociales, lo que es en pared y lo que es en plazas, paseos, y lo que es placitas y otros espacios así en todo lo que tiene que ver en la calle. Empecé hace mucho a pintar juegos, porque acá hay muchas plazas que los tienen rotos o directamente no los tienen. Yo voy hablando y voy cortando a poquito y vos me haces una seña así o algo, me decís si se escucha bien o si se corta y yo sigo. ¿Se escucha bien ahí?
Sí, sí, te vamos escuchando bien y en lo que nos platicas, resumidamente, el trabajo que se realiza en este caso, tú como artista iniciado de alguna manera, lo que buscas es el rescate pues, de medios sociales, en donde incluso involucras a parte de la ciudadanía a veces a participar en este tipo de cuestiones. En estos trabajos que realizas, cuéntanos cómo ha sido la aceptación por parte del público y bueno, y qué es lo que tú haces en esos ambientes que identificas como un poco abandonados. Ahí te digo. Bueno, como estaba comentando ahí en lo último, yo realizo lo que tiene que ver con arte callejero y esta parte de juegos en sí es lo que nos trae hoy a la charla, que tiene que ver con lo que es arte lúdico y educativo. Eh, Son términos que lo lúdico tiene que ver con el juego y bueno, lo educativo a diversas cuestiones que ahora después si pueden ver el en Drive se van a ubicar enseguida. Yo ahora les cuento de qué se trata. Y básicamente en sí son llevar cuestiones que se pueden ver en las escuelas, en los espacios educativos, al espacio público. En sí no es nada raro, pero lo raro es que no se ve tan seguido, eso es lo malo. Así que yo después, en torno a lo que se haga aquí, que se charle y que me vayan preguntando, más la actividad que yo propongo, van a notar cualquier persona que pueda verlo que son cosas que están al alcance de todos, sí. Yo he pintado con niños y niñas de 4 años en adelante, ya con esa edad y con gente ya abuelos, abuelas, y no hay problema, se pueden generar tranquilamente en cualquier espacio, en sus barrios, en sus escuelas, jardines, donde sea. Eh, Esto lo que tiene que ver con la parte de lúdico educativo, básicamente son rayuelas o diversos juegos que tienen una parte que tiene que ver con el juego, ya sean, por ejemplo, cuestiones de casilleros y demás, y una parte que tiene que ver con, bueno, con lo artístico en sí, porque siempre tiene diversos diseños en general que me van surgiendo y que a veces cuando yo empiezo a pintar, se acerca gente y ahí más o menos, en especial se acercan niños y niñas consultando. Siempre se crean cosas en conjunto y yo en el Drive, en el enlace que envié, eh, alguno puede ir viendo imágenes por mientras. Vos me decís si lo pudiste abrir, por ejemplo, Ale, ahora. Sí, allí quedó fijado en los comentarios de la sesión. Allí lo pueden consultar en el link. Y pues aquí nos muestra lo que son los trabajos que él ha hecho en el rescate de espacios prácticamente un poco abandonados o de alguna manera que fueron dejados en el olvido para tratar de reincorporarlos en las acciones de manifestación social para que la gente también se involucre de alguna manera. Ah, Ale, te quería consultar porque ahí que estoy leyendo que dice comentarios no disponibles, pero debe ser para mí. Vos cualquier cosa lo ves todo, entonces ahí. Vos Sí, el aquí PDF sí. el PDF lo podés ver normal, por ejemplo, ahora. Sí, todo se ve bien, perfecto. Y bueno, Ah, entonces buenísimo. empieza a platicarnos esta parte de las propuestas que tú traes en cuanto a relación de cómo incentivar a los niños a participar en estos medios. Bueno, ahí yo te comento, como viene acá. Eh, lo que te comentaba así del espacio público es que yo empecé a pintar ahí al ver que los juegos en esos lugares o estaban rotos o deteriorados de una parte o directamente había muchas plazas que no tenían juegos. Y entonces al comenzar a pintar en ese espacio, por ejemplo, un recurso muy útil a veces y que conocen muchísimas personas es, por ejemplo, la rayuela. Eh, Allá puede ser que le digan en algunos lugares avioncito, pero cuando yo digo rayuela creo que más o menos se entiende de qué se trata. Básicamente, si uno tuviera que definir la rayuela, son casilleros por los que hay que ir pasando de alguna manera. En ningún momento la definición de la rayuela en sí dice que tienen que ir pasando por letras, números, o que tiene que tener algo en especial. Ni siquiera dice que tienen que pasarla con un pie, 2 pies, nada raro. Entonces, bajo esa premisa, ya uno ya tiene que saber que con eso ya se puede generar un juego en el espacio público que de acuerdo a los diseños que le agregue o cuestiones que tenga en su interior como letras, números y demás, ya va a tener otras funciones también capaz en torno a lo educativo en este caso, por ejemplo. Pero es una idea básica que cualquiera puede empezar que tiene que ver básicamente con casilleros. Se pueden hacer
un casillero, dos casilleros, un casillero, dos casilleros, y eso va construyendo la rayuela en sí. En ningún momento dice que tiene que ser muchos casilleros, poquitos, nada, nada, no hay limitación en cuanto a eso. Sí, aquí en México ese es lo que mencionabas, es el avioncito. Lo que tú hacías entonces era hacer este dibujo de un avioncito con ya sea la independencia de números o letras en Mm, espacios públicos. Y lo interesante es que además de que las personas llegaban a sumarse a ayudarte a pintar, en este caso niños, pues íbamos viendo o plasmando un panorama diferente en la cotidianidad de las personas. Muchos al verlos lo que hacían era ver el juego y saltarlo, nos recordaba parte de la infancia, que de alguna manera esta es una de las partes del arte, el recordarnos esta parte eh, vivencial de la niñez o la humanidad que realmente va haciendo falta en los medios sociales. Bien, y por allí sí, igual tenías unas imágenes de algunos sí, trabajos, Johnny. te voy a mostrar porque ya que no puedo presentar un PowerPoint por mientras, ahora te busco la imagen que la tengo acá y te muestro así así la gente que está viendo también se da una idea de lo fácil, por así decirlo, que puede ser a veces muchas cosas generar cuestiones en el espacio público. Ahí te muestro la imagen. Vale. Entonces, lo que él nos muestra es cómo podemos rescatar e involucrar a la sociedad de manera artística en la intervención de actividades que podamos hacer en el medio social. Cuando nosotros vemos un parque abandonado o algún espacio público que quedó en el olvido, ya sea por el vandalismo o las malas características sociales en las que está, pues por medio de la ilustración podemos reflejar una mejor vista de ello y transformarlo a la participación. No sé si se alcanza a ver Ale ahí. Sí, sí se ve. ¿Viste que vos notás que son como muchos cuadraditos todos de colores? Sí. Bueno, este caso, por ejemplo, era en una escuela, la entrada a una escuela, y eso que vos ves en colores son los bloques que están en el piso. Viste que muchas escuelas tienen pegado como, son de 40 por 40, es el piso básicamente. No sé si se alcanza a ver Ujú. bien ahí. Eso Sí, que se sí, ve lo ahí vemos bien. es en progresión hacia la escuela. Como por ejemplo, Ale, esta es una de las maneras que está al alcance de todos, todas, por así decirlo, de realizar algo en el espacio público, en las escuelas, jardines, donde sea, en sus propias casas también. Que este pareciera básico porque lo único que se hace es pintar de diversos colores todos los bloques. Lo único que hay que tener, por ejemplo, un mínimo de precaución capaz por acá, es de que no te queden capaz todos los colores claritos de un lado y todos los oscuros del otro. Uno va viendo, echando cada X casilleros, uno amarillo, uno rojo. Y esto que se ve así, que ni siquiera necesitas como mucha práctica en dibujo ni nada, viste que básicamente es cada casillero es de un color nomás, es pintar un casillero de un color y listo nomás. No es que tiene un dibujo adentro ni nada. Este recurso básico, por ejemplo, muchas escuelas lo utilizaban a veces para todo lo que tiene que ver con motricidad. Al decir, por ejemplo, por ejemplo, se nombra un color y vos vas saltando de color a color en casilleros reconociéndolo visualmente también. A veces, por ejemplo, te dicen el número uno es tal, el 2 es tal, o te dicen un color, por ejemplo, amarillo y azul, ¿qué color genera? Y vos saltás, por ejemplo, ahí ya el color que genera. Muchas profes también lo utilizan, las mismas de literatura y demás, lo utilizan como un espacio a veces para expandir un poquito también cuestiones de la imaginación y demás, y se sientan directamente a escribir a veces en esos lugares. Sacan sus libritos, se sientan ahí, charlan entre ellos. Es como que antes todo esto que ves era todo gris, era piso directamente. Y pintando por casillero, mirá, se generó todo como si fuera un ajedrez gigante, pero de todos colores, que algo básico que ellos y ellas mismas lo utilizan a diario. Este fue con lo que empecé. Y es un nivel, como ya te decía, desde primer ciclo de escuela, ya jardín, capaz, ya el jardín mismo lo puede generar a esto. Ese es uno, por ejemplo, de los básicos que te mostraba. Vale, Ahí entonces tengo. este es un trabajo que propicia dos cosas. Uno, cómo podemos enseñar de manera educativa, decías tú,
pintando de varios colores los cuadritos estos y darles como que una relación de la unión de tales cuadritos, pues te hacen una mezcla de colores primarios para sacar uno secundario o irle designando una temática en específico. Sí, el que te mostré es muy básico. Bueno, ahora pasa otro, pero te muestro rápido de vuelta este. Eh, las actividades que pueden llegar a generar aquí los docentes de educación física, las profa y lo que es también en la parte de plástica, desde diversas áreas se pueden, por ejemplo, utilizar este recurso. Si para cuestiones de matemática, por lo general, la acumulación de casilleros y demás, ya sirve para ir practicando, por ejemplo, números también. El ejemplo ese de colores que te nombraba recién puede tener relación con la plástica, la matemática, son cosas básicas que se puede generar. Y después también diversas ciencias, por ejemplo, también pueden llegar a ver, por ejemplo, los colores amarillos, por ejemplo, está en la parte de la del desierto, los colores magenta a veces se generan en el cielo, cuando está el atardecer. Los colores verdes vamos viendo cosas de las plantas y demás. Es cuestión de cómo los profes, de acuerdo a lo que quieran enseñar, como ya teniendo un recurso, ellos ven cómo utilizarlo. Pero a veces ya estando algo, ya cada docente o en sus casas, si quieren generar algo así para enseñarle a sus hijos también, ya teniendo un recurso de esto, cualquiera de los que ustedes vean, tiene que tener siempre la cabeza abierta, por así decirlo, a que se puede utilizar para diversas cosas que tienen en torno a la educación. Uno ve si ir para un lado, para el otro que enseñar, pero ya hacer un soporte, en este caso lo trabajamos a través de lo artístico, uno puede utilizarlo para muchísimas cosas que se le vayan ocurriendo, no hay problema. Y este es de los más básicos que les mostré. Y verán que se puede utilizar para varias cosas. Vale, sí, aquí ya estamos hablando de esta parte transversal, la transversalidad que tiene el arte, no solo de coexistir en el arte en su esencia, sino también en incluir otras materias del ámbito educativo, como matemáticas, geografía. Tú mencionabas por allí algunos ejemplos. Muy bien, es una actividad Sí, muy interesante que se puede replicar en el aula incluso. ahí te muestro ahora otro, pero algo muy importante que vos dijiste que tiene que ver con lo transversal en lo que es la parte de la educación. Es muy importante aquí en Argentina y seguro que allá en México, en muchos países de América Latina han empezado a tratar de a veces lo que tiene que ver con un tema, abordarlo desde diversas áreas. Entonces, por ejemplo, la parte por ejemplo, de ciencias sociales, capaz que abarca cuestiones de plástica, por ejemplo, te nombro así un ejemplo común que se me viene a la mente ahora. A veces las cuestiones de colores, por ejemplo, con lo que tiene que ver con uno mismo inventar los colores, como hacían muchas culturas de diversos pueblos, o que hoy también actualmente la utilizan. Utilizar corteza para dar ciertos colores, utilizar ciertas plantas, utilizar la propia tierra. Entonces, por ejemplo, después se ve, por ejemplo, en matemática, qué proporciones de eso, por ejemplo, para generar tal color. Entonces, a veces, algo que es muy importante, como te nombré, eso, lo transversal en la educación, es que viene de teorías que no es que vea a la persona como algo acotado, como, bueno, le enseñamos matemática y listo nomás. Eh, lo que tiene que ver con la educación y demás trata siempre de mostrar cuestiones de diversas áreas así, para que después uno cuando va creciendo, de acuerdo a sus intereses, puede ir abocado más a una, a otra, pero vos les mostrás un panorama en general. Siempre en la escuela es el ideal porque de esa manera no lo cerrás a todo de matemática, por así decirlo, o lengua o ciencias sociales, y a veces hay algunos que por cuestiones de gusto se le hace más fácil, más complejo algunas cosas, no es como que sea de una sola área. Si a mí, por ejemplo, poner que a uno no le llegara no llegar a andar también, por ejemplo, en matemáticas, eso no quiere decir que sea un mal estudiante o algo malo. A veces se puede buscar distintos recursos que siempre el docente, la docente trata de hacerle ver que en sí esas personas pueden, pero como que son a veces tomar diversos caminos para llegar a aprender algunas cosas. Y esto, lo de la transversal, es algo fundamental, te puede abrir muchas cuestiones que tienen que ver con las conexiones en la mente que te permiten
Saber que no es una cosa así aislada, siempre tiene conexiones con otras y eso te puede ayudar a comprender a veces diversas temáticas. En, ahí vos decime cualquier cosa nomás. Sí, está muy interesante lo que planteas. Y por ahí tienes otros trabajos que ibas a presentarnos. Ahí te muestro. Si te quería nombrar justo eso, lo transversal, fue muy importante que lo hayas dicho. Y yo te quería nombrar eso, lo de los colores que se generan con recursos naturales, por así decirlo, que hay muchas culturas y es muy importante rescatarlo eso. Ahí te muestro unas básicas que esta en realidad le hicieron los chicos, yo como que lo ayudé nomás. Eh, esta que está aquí, no sé si se alcanza a leer, ¿vos alcanzás a leer lo que dice? No, a ver si lo acerco un poquito más. Para ¿Qué que es se da contraluz. capacidad? Sí, a veces hay palabras, lo que tiene que ver con conceptos, que se utilizan tanto en lengua como en otras áreas, que son muy importantes en sí en cuanto a significado. Algunas se puede utilizar tantas palabras provenientes del castellano como de otros idiomas, otras culturas. Y a veces, por ejemplo, en este caso, los chicos lo que habían querido plasmar es cuestiones que tienen que ver con el fuego, que siempre es en relación a la vida. Y una palabra tan simple como capacidad plasmada de esta manera ya también se convierte en algo lúdico en el espacio público y la parte de lo artístico, que fue lo que fueron agregando ellos, por ejemplo, los del fuego y demás, siempre tiene que ver con como ya te nombré, con lo vivo, con el movimiento y demás, propios de esta palabra también. La propia palabra puede funcionar muchas veces como disparador. En este caso eran dos chicos nomás que la generaron ellos mismos, yo lo ayudé con algunas cosas, que eran dos nomás, ponerles que ya sean más chicos, más chicas. Se pueden generar diversos diseños, siempre está muy importante tomar parte de cada uno o una y poder llegar a crear algo en conjunto. En este caso ellos hicieron, a ver si lo acerco un poquito más, esta con una palabra que ellos habían elegido y te funciona como disparador, le llaman en arte, es como que algo que vos la nombrás y ya te remite a otras cosas. También, por ejemplo, acá hay otra, se ve ahí, para que lo acerco. Em, Esta dice de aprendizaje, ¿no? No sé si se alcanza a ver bien. Esta también Sí, la habían pintado dos niñas, tenían 5 y 6. Lo que no se alcanza a ver bien son los dibujitos de los costados. Ellas habían planteado cosas que habían empezado, por ejemplo, a aprender en la escuela y en el jardín. Las fueron pintando a los costaditos en relación a esa palabra, porque apenas surgió esa palabra, ellas mismas dijo, ah, yo aprendí a hacer tal cosa en el jardín, yo aprendí a hacer esta otra. Los colores que fui aprendiendo en la escuela, el que más me gustó era el amarillo o cosas así. Y lo que se ve acá, que verás en muchas, que es muy, muy importante, en especial para las primeras, le llaman las primeras edades, por así decirlo, o infancia, es que, viste que la letra aparece en imprenta y en mayúscula. sí. Bueno, eso es muy, muy importante para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, cuando uno empieza a ver cuestiones del abecedario, las letras, todo lo que tiene que ver con vocales, consonantes y demás, porque como en muchas escuelas en diversos países, son de las primeras que se enseñan. A la vez son las más fáciles, por así decirlo, de realizarlas, porque ya después lo que tiene que ver con minúsculas, las cursivas, ya te hacen, son en años ya cuando uno está un poquito más avanzado, por así decirlo, porque exigen otras cuestiones de motricidad. Lo importante en estas que tiene que ser muy legible. Acá justo no se alcanza a notar tanto, capaz por la contraluz, pero tiene que ser una palabra, una letra grande y en este caso, por ejemplo, en imprenta mayúscula para que la puedan leer bien. Si te muestro otra. Estas que te estoy mostrando ni siquiera tienen que ver con las del abecedario, que son las que te voy a mostrar ahora después. Son diversas variantes nomás. Te voy mostrando diversos recursos así. En esta, te voy a cerrar así. Esta rayuela, capaz que no sé si alcanzás a notar que tiene como dibujitos en cada casillero. Sí, sí, se ve. Bueno, esta básicamente se había realizado en una placita en relación a cuestiones de propios intereses, pues esta fue un poquito más libre nomás, pero tenía que ver con propios intereses de cosas que a uno o una le gustaba.
que no eran cosas tristes ni malas, entonces ellos fueron algunos plasmando cuestiones de flores, otros algunos animalitos, otros de estrellas, otros plasmaron unas bicis, después otros habían hecho como un paisaje, algunas cosas que ven en la tele también, de, creo que habían hecho de los caballeros zodiacos, estuvo re buena. Y este que se ve así te lo quería mostrar porque en la escuela, en nuestros propios espacios y demás, se puede a veces trabajar desde diversas temáticas en general. Yo, por ejemplo, hace un tiempo con un grupo en una ciudad y realizamos un evento en relación a los árboles y habíamos realizado una rayuela de este tipo que decía Árbol Arte, que era el nombre del evento, pero en cada casillero había un árbol que los niños y niñas pintaban. Algunos eran de sus casas, otros que veían en los barrios y otros que íbamos mostrándole nosotros que estaban también en la... No se lo mostramos en realidad, le hacíamos preguntas como generadoras, por así decirlo, y ellos y ellas notaban que había ciertos árboles en las plazas que no eran iguales. Eso tenía que ver con las especies de los árboles. Y entonces como que al ver esa diferencia y notarla, al plasmarla en los casilleros, se terminó plasmando en la rayuela diversos árboles que había en ese lugar y o que ellos y ellas conocían. Y como te nombré ese ejemplo, se pueden trabajar mucho, a veces también por provincia se pueden trabajar, a veces se pueden trabajar de acuerdo a diversas temáticas en la escuela, que cada uno, cada una plasme en un casillero cuestiones que le generó esa pregunta que realizó el profe o la profe. Ahí vos Sí, me vas se pausando. me ocurre por ahí igual en diversidad de áreas del saber y materias de la educación. No sé, por ejemplo, hablábamos, digamos, de una materia de historia, implementar este prototipo con épocas, datos interesantes o acciones que ellos vayan viendo de acuerdo a las rúbricas y de una manera lúdica ir aprendiendo ya sea fechas o personajes por medio de este juego en lo que ustedes llaman como rayuela, que aquí en México es este típico juego del avión para los chicos. Por Mm, allí también tenías uno de letras que se me hace sí, interesante ahí en la te mostré educación uno. inicial, cómo podemos enseñar a veces a los niños el abecedario por medio del juego. En este no sé si alcanzabas a leer ahí, no. Integración. Sí, este toma la idea de los casilleros de colores que nos mostré al principio y con otra palabra. Esta es la forma aquí. La única particularidad en esto es que, como yo utilicé el blanco, los colores que vos utilices ahí no tienen que estar tan clarito. Ese amarillo era como un amarillo maíz, no era un amarillo pastel, algo claro. La idea es que justo genere un buen contraste. Yo lo utilicé ahí en la carita, no había mucho problema. Las letras sí se tienen que notar. Si vemos que no se nota, le hacemos un contorno negro y para que se pueda ver bien qué tipo de letra es. Sí. Yo, por ejemplo, acá hay una particularidad. Yo estas rayuelas, las demás que vos vas a ver y demás, tienen un orden que es de izquierda a derecha y hacia abajo, que es como tradicionalmente, por así decirlo, en realidad más cuestiones propias de Occidente, porque viste que orientales, creo que en Arabia y otros lugares más, tienen otro orden de lectura. Eh, Aquí en nuestros países y demás, es como que este es el orden de izquierda a derecha y hacia abajo. Entonces, para las rayuelas lo traté de usar de esa manera. Entonces, la finalidad que tiene es que vos, eh, si bien vos empezás por acá, por ejemplo, si uno tuviera del otro lado, podría leer tranquilamente la palabra como es. No, no es que se le genere una complicación en eso. A su vez también tiene algunas, ahora te voy a mostrar en el abecedario, vas a comprender mejor. Te quería mostrar, sí, las últimas. No es que la construcción de estas rayuelas, las que fui haciendo y demás, es como algo azaroso, más allá que siempre está. Hay muchas que, en especial la de las abecedarios y demás, que las fui generando después de como un cierto análisis y cuestiones de aprendizaje en educación en otras áreas y demás. Ahora vas a entender más o menos por qué te voy a mostrar esta, que es bien básica, una rayuela. Acá está. Esta es de las más básicas. Viste que, no sé si alcanzás a notar que es todo un abecedario. Sí, se ve. Esta no solo es de las más básicas, por así decirlo, para realizarla, sino que de las más económicas, si uno no tiene colores y demás. Es más, si solo estuvieran las letras, nomás ya serviría, que también lo he hecho. A veces uno no tiene muchos materiales y demás.
Y eso yo ahí también lo puse en el PowerPoint. Es como que el material en sí no tiene que ser una limitación, no es que, no, pero ¿cómo voy a hacer algo así, o una rayuela, un juego en mi barrio si no tengo nada? No, no es que no vean el arte callejero, si uno tuviera que ver como sinónimo en cuestiones materiales, como si fuera látex o aerosoles. En realidad uno puede utilizar muchísimos recursos, lo que es lápices, tizas, marcadores, lapiceras, el propio barro, piedritas, eh, todo esto lo que tiene que ver con pintura, sintético, vienen otras hidroesmalte, témpera, acuarela, todo lo que vos se tenga en relación que pueda generar algún tipo de registro en el suelo, en las paredes, le va a servir para arte callejero. No es que necesiten los materiales más caros, materiales exclusivos, ¿no? Em, Claramente sí hay diversos materiales que nos van a durar más, menos tiempo, cuestiones de calidad y demás, pero no piensen nunca a veces como limitación, así como, no puedo hacer nada porque no tengo nada. Porque en realidad siempre tenemos algo a mano, como le nombré hasta el ejemplo de las piedritas, nomás que siempre uno tiene a mano ramas, piedras, demás. Si lo importante de los casilleros es que muchas veces ni siquiera necesita este juego el casillero en sí, porque la letra sola y el orden ya funciona como casillero por el espacio que ocupan. El tema es que tiene que estar como distribuida en este caso como una, dos, una, dos, una, dos, para que uno ya al verla lo asocie con un juego tradicional, que es la rayuela, el avioncito, tiene diversos nombres en diversos lugares también. Sí, incluso por ahí un comentario de los que están haciendo de Almadelia. Sí, lo importante, la parte creativa, la imaginación. En la cuestión del arte podemos decir que realmente el único límite pues va a ser la cuestión imaginativa que cada uno de nosotros puede llegar a tener. E igual eso Mm. aplica para uno mismo como maestro exponente. Lo que tú comentabas, la limitación de material no puede ser un problema porque al fin de cabo todo eso es parte de un proceso creativo, que todos los materiales que tengamos a la mano los podemos utilizar de alguna manera, más en el ámbito educativo, que se presta para poder mostrar al alumno todas las cosas que podemos llegar a hacer con cualquier objeto al alcance prácticamente. Y esto lo propicia mucho la acción, bueno, callejera o urbana, como se le llama en algunos lugares. No, sí, eso que habían nombrado ahí es muy importante porque no solo que lo vean las docentes en sus espacios educativos, sino los propios padres, madres, nosotros uno mismo también puede llegar a veces a mostrarle a otras personas que en relación a lo que queramos hacer no es que tengamos que cerrarnos a como que necesito una sola cosa o tener algo en especial para poder hacer eso, por así decirlo. En estos ejemplos es muy importante a veces notar que el material no tiene que ser una limitación, porque si no, si le mostramos, en especial en lo que tiene que ver en la infancia, a los chicos y chicas que es como que necesitan algo sí o sí para poder realizar otra cosa, a veces es como que lo cierra mucho y para ellos es muy complejo porque los puede en algunos casos, si es algo extremo, como a frustrar porque es como que no puedo hacer nunca aquello algo porque no tengo tal cosa, en el caso de los dibujos. No puedo hacer tal dibujo porque no tengo la lapicera tal, el marcador tal. O no puedo pintar tal cosa porque no tengo ese color. Y en realidad son muchas cosas a veces con las que uno tiene a mano. Se pueden llegar a generar muchísimas cosas en diversas áreas, pero es muy importante lo que tiene que ver la educación en sí y la transversalidad que vos nombrabas, para saber que, por ejemplo, colores se pueden generar con ciertos recursos que uno tiene en casa. Una maqueta se puede hacer con cartones, hojas, por ejemplo, cosas de plástico y demás, y diversos recursos que vos sabés que no es como un solo material, como que podés generar algo con otros también. Lo que no quiere decir que uno siempre tenga que ver como, no puedo tener esto, ve otras cosas. Siempre uno tiene que enseñar, por ejemplo, a veces cuestiones que tienen que ver con el ideal, y si no se tiene eso, no se puede realizar de esa manera, ver que también hay otros caminos de poder llegar a eso, por así decirlo, que es lo de lo más importante de la educación en sí. No es que sea como si algo llegara a un resultado, es como que ese camino nomás. A veces cuando uno empieza en educación y empieza a ayudar a que el otro, otra comprenda que es cuestión de uno mismo, tal vez el poderse generar esos otros caminos, es muy importante, sí,
porque cuando el docente, la docente, padres, madre, alguien no esté, que esa persona pueda saber que ellos mismos, ellas tienen las herramientas para poder generarse cuestiones de caminos en diversas áreas, ¿sí? Ahí te muestro otro ejemplo. Sí, Este es uno básico de caritas, pero lo quería mostrar porque en niveles iniciales también, o en jardines, a veces es muy importante. Lo muestro así fácil. No sé si alcanzabas a ver que son como caritas, viste, como los emojis, sí, emoticones. exacto, como emojis. Bueno, este, como verás, son todas como caritas distintas y tienen como colores hacia los costados. Este se puede explotar tanto desde lo que tiene que ver con los colores mismos, que tiene que ver con, bueno, con las áreas de pintura, si uno está, ciencias sociales, lo que sea. Y lo de las caritas en sí, que más allá que uno lo vea capaz como un juego, algo divertido, algo así nomás, que tal vez como que lo ve como algo simple, por así decirlo, en realidad también para jardín, las primeras infancias y demás es muy importante porque como que cada carita puede mostrar cosas de los propios sentimientos que uno esté pasando o a través de cada casillero en sí empiezan a aparecer cuestiones también del orden de lo facial, por así decirlo. Acá te nombro un ejemplo muy básico, pero creo que tal vez alguna vez lo has escuchado. No es por criticar este dibujo que te voy a nombrar, eh, eh, pero tal vez ya lo han escuchado. ¿Vieron, por ejemplo, la de la Pepa, la de la chanchita? Mm, Bueno, a claro. veces muchas críticas en torno a ese dibujo es que los personajes como que están, como que no tienen mucha expresividad en lo que tiene que ver con el rostro, viste que es como un rostro que particular para todos, que a veces se mueve un poquito nomás la boca o algo y ya está. En cambio, como las infancias pasan mucho tiempo a veces, en especial ahora con cuestiones de computadora, todo lo que es internet, tele y demás, ellos copian mucho eso, viste que a veces se copian lo que le llaman un lenguaje neutral, que vos lo escuchás decir roca, otras palabras así que le llaman la atención, que capaz que son de otros idiomas, y vos decís dónde la aprendió, y bueno, era viendo tele y demás. Y esto lo de lo facial pasa, por ejemplo, en ese dibujo que yo te nombré, que al no mostrar expresividad, capaz que ese niño o niña le ha pasado en muchos casos cuando han empezado a estudiar así, que al decir algo capaz que no lo reflejaban en su rostro, ya sea una palabra, un sentimiento, demás, capaz que era como que salía de la boca nomás la palabra y listo, no, no es como que te mostraba a través de lo corporal, todo lo que tiene que ver con lo gestual y demás, cuestiones propias del significado de esa palabra o sentimiento que estaban tratando de transmitir. En este caso, que es muy básico, que son, por ejemplo, los ojos nomás y la boca, ya es muy importante porque todo nuestro rostro, los cuerpos, lo que tiene que ver con las manos que yo hago ahora, puede servir mucho para lo que es transmitir el mensaje en sí. Ni hablar, por ejemplo, a lo que es, por ejemplo, que tiene que ver con el lenguaje de señas. Yo empecé a aprender hace poquito, bueno, antes ya más o menos sabía de por sí que no es que no es solo importante el decir, por ejemplo, la letra, que yo, por ejemplo, esta sería la J, O, N, Y, Johnny. No importa solo eso, sino también que cuando yo digo una palabra, hay muchas palabras que están acompañadas de la gestualidad, de cosas del rostro, y es muy importante en la infancia porque ayuda mucho a expresar cuestiones propias de los sentimientos en sí. No es que yo digo estoy bien y estoy con una cara así como quieta o como un hielo. Siempre empiezan cuestiones de efusividad, de cuestiones de los sentimientos y demás, que en todo este tiempo es muy importante mostrarla, en especial por esto de la pandemia, que muchos niños, niñas tal vez se han dejado de ver con sus propios pares y demás, y a veces retomarla de cuestiones básicas como esto es muy, muy importante, sí. Sí, y aquí estamos viendo ya la parte artística como un medio de concientización y también de promoción de la exploración de las mismas emociones y sentimientos que se puede llegar a tener en algún momento. Y cosas muy importantes podemos rescatar como la acción creativa, ¿no? Porque a veces a quienes se dedican al ámbito artístico, en educativo, no, o fuera de esto, se le cataloga como innecesario porque nos hace falta comprender que el proceso tanto científico como este explorativo e innovatorio, pues nacen de esta parte creativa. Las ciencias como el arte, pues se desplazan en esta cuestión llamada imaginación creativa y pues no la podemos dejar a un lado y propiciarla así por medio de estas actividades que tú vienes trayendo,
pues es una buena herramienta tanto en el contexto educativo como fuera en el contexto social. Sí, hay una parte muy importante que nombraste en torno a la creatividad que siempre también se asocia al arte, pero está en muchas áreas y básicamente muchísimos estudios superiores han arrancado con cuestiones básicas, capaz de uno ir probando en sus casas o fue haciendo otras pruebas, se encontró con otras personas que hacían algo similar y así. Se fueron juntando esos conocimientos y se fueron a veces haciendo campos de conocimientos de temas más complejos que al final iniciaron con algo a veces también con lo que tiene que ver con el entorno de lo lúdico, a veces alguno probando, observando. Yo, por ejemplo, he realizado rayuelas. Viste, no me quiero equivocar ahora, igual corregime, pero por las dudas, pero me parece que lo que tenía que ver con los mayas en sí, viste que hay diversas culturas que ellos a veces en torno a lo que observaban en la naturaleza o hacían, lo utilizaban para lo que tiene que ver con cuestiones matemáticas. Sí, Ahora no me quiero equivocar por las dudas porque era una rayuela que había hecho hace tiempo. Eh, Creo que el de los mayas, por ejemplo, era como las conchas de mar, por así decirlo. No sé si te acordás, que era el cero en sí, como el inicio. ajá, Al comenzar en el agua en sí, ellos veían cosas en torno a la vida y demás, como si ahí empezara todo. Entonces, al ser el inicio de todo, para ellos era, eh, corregime por eso, por si me llego a equivocar, porque fue como en un estudio que había hecho hace tiempo, era como que ahí se iniciaba todo, entonces lo tomaban como cero y las otras cosas que seguían partían en realidad primero de eso, desde lo que era el cero. Y ellos empezaron con la observación en sí, muchas culturas, lo que tiene que ver con los números y demás, capaz que no lo tengan, no lo tenían como nosotros, como lo que es el uno, el 2 o los números romanos. Ellos tenían otro sistema que les servía para llevar todo lo que es la cuestión matemática, pero a partir de otros estudios que habían hecho no las hacía inferiores para nada, eran cuestiones muy complejas en ese entorno, inclusive. Yo justo ahora la de la rayuela esa que había hecho con esa numeración no la tengo aquí, pero ustedes que son de México capaz que ya pueden saber bien a qué me estoy refiriendo con cómo llamaban la numeración. sí, la típica numeración maya. Y bueno, mencionas algo importante con este ejemplo. Básicamente creemos a veces que la cuestión artística o lo esplendoroso del arte viene surgiendo en la cuestión de europea, pues allá connotamos muchos movimientos interesantes, pero realmente en lo que fue Mesoamérica y la aportación importante de los mayas del cero al sistema numérico conocido, pues nace de toda esta necesidad creativa y explorativa de los medios naturales. Las antiguas civilizaciones mesoamericanas comprendían mucho la acción de arte, creatividad y naturaleza. Mm, Por ello es que llegaron a muchas cuestiones avanzándose demasiado en astronomía, en matemáticas y muchas cosas que mm. grandes civilizaciones como los europeos no comprendían del todo, a pesar de su gran desarrollo social que habían vivificado en su etapa, ¿no? Y bueno, por Ah, allí nos no, iba a presentas nombrar, actividades. Ajá, sí, sí, no iba a nombrar dos cosas muy importantes en torno a eso que vos decías, porque eh, hay diversas culturas que, en todo el mundo sí, que en realidad a partir de la observación en sí y cuestiones propias de la creatividad y el hacer, ha sido como han comenzado con sus conocimientos en diversas áreas. Eh, Ahí ya después nosotros, o nuestro sistema, capaz que la puede cerrar a veces, bueno, esto es matemática, esto es lengua, esto es arte, esto es tal, pero muchas culturas tenían lo transversal para todas las cosas. En el caso del arte, como ahí nombraste muy bien, no era el arte como a veces uno piensa un cuadrito, algo pintado, ¿no? Así nomás, en realidad, en muchísimas culturas milenarias, lo del arte lo atravesaba toda la vida en sí. No solo le servía como registro a ellos, sino también que para las demás personas que lo vean, lo utilizaban como medio de educación o también plasmaban cosas de sus conocimientos ahí, cuestiones también propias de cada uno, de cuestiones del interior, así que les generaba capaz alguna recolección de algún alimento, la caza de algún animal y demás, o descubrió tal color haciendo tal cosa, y a través del arte los plasmaban. Se ve mucho, por ejemplo, en la cerámica, en torno, por ejemplo, a lo que decías, bueno, ya estoy pensando en lo que es en la parte de México y demás, todo lo que tiene que ver con las construcciones de los templos, las esculturas y demás, que uno utiliza estos términos occidentales, por así decirlo,
pero en esas construcciones ellos tenían muchísimas cosas de la vida misma plasmadas, cosas milenarias que algunas se siguen estudiando y comprendiendo ahora y es que como ustedes sabrán, muchas de esas culturas aquí en América Latina, mucho de ese conocimiento que tenían registrado por las conquistas fueron quemados. Algunas cosas no han quedado por ciertos registros, pero hay muchísimo, muchísimo conocimiento que se ha quemado eh, en las diversas conquistas. Bueno, las personas que lo fueron sustrayendo ese material, los quemaron y se nos perdió muchísimo conocimiento de años que ahora lo podemos ver a través de las paredes, cerámica y demás, pero es mucho más complejo, por eso lleva muchos análisis y demás. Pero es muy importante retomarlo que en cuestiones de pueblos originarios y demás, tienen muchísimo conocimiento de años y años que nos sirven actualmente, sí. Es muy importante retomar todo eso en la escuela, de diversas culturas. Sí, la apreciación cultural y la gran gama diversidad de acciones culturales que podemos tener. Y bueno, ya para ir Te entrando nombro, en la parte, sí, dime. no, te nombro rápido para que no se me vaya y ahí me decís enseguida. Justo nombraste una parte del occidental también en relación al arte y pasa muchas veces en la escuela, en muchas escuelas que, en especial en muchísimos años atrás, tomaban capaz como del arte como si fuera básicamente un sinónimo de arte de Europa, por así decirlo. Entonces todo lo que no sea así era como que estaba mal o era de menor calidad, por así decirlo, y no, nada que ver, es muy importante tomar cuestiones de arte de nuestros propios espacios y, como ya nombré anteriormente, de cuestiones de años que lo tenían, que no por no ser igual a ese tipo de arte de Europa, de otros países del otro continente, Sí, no eran eh, menores, tenían sus particularidades, pero no las hacía inferiores para nada. Son muy importantes retomarlas. sí, es que aquí entra una parte que en algún momento mencioné en un video por el canal de YouTube. Tenemos que aprender a alfabetizarnos en la cuestión estética. Y la cuestión estética la relacionamos a veces con estos conceptos eurocentristas, como mencionabas, de que el arte pues tiene que ser bonito como las esculturas de Miguel Ángel o la Gioconda del famoso Leonardo da Vinci. Pero realmente la apreciación de lo bello no se va a regir por lo bonito de un producto o de una obra, sino por todo un proceso constructivo donde se van involucrando conceptos antropológicos, sociológicos, filosóficos, culturales, entendiendo toda la parte vivencial de la geografía que le va rodeando. Por eso es muy importante esto que mencionas, tener en cuenta que la cuestión del arte no es solamente llamar bellas artes. Un dibujo de un niño puede tener una connotación y una significancia estética, así como las grandes obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, desde la variante estética. Solamente que sí hace falta este proceso de alfabetización y enseñanza de la cuestión estética o cómo ver y apreciar realmente las obras. ¿Por qué no entendemos a veces muchos movimientos como lo que fue el dadaísmo, el surrealismo, la parte abstracta? Porque nos falta esta connotación de apreciación estética sobre lo que nosotros estamos viendo realmente. No todo es gusto, sino es un proceso constructivo. Y bueno, ya para ir entrando como que en la partecita final, por ahí en el archivo de Drive que nos compartes, que está aquí fijado en el comentario, nos propones algunas actividades en relación a que nos presentas de las rayuelas o el avioncito, y por allí otra actividad que se puede implementar con los chicos o los alumnos de etapas iniciales. Coméntanos Ahí. de qué consiste esto que nos planteas. Eh, Ahí te comento rápido algunas variantes de actividades que se puede hacer en el espacio público y después paso a nombrar algunas cuestiones de los materiales, como si lo hiciera en tres partes rápido. Y al último ya propongo lo mío. Te muestro acá Vale, rápido. está bien. Nada más, permíteme, si alguno va teniendo preguntas que quiera ir haciendo o compartiendo Sí, puntos de sí. vista aquí por los comentarios, las podemos ir leyendo. Bien, adelante, Johnny, Acá no sé, platícanos. ac- acá no sé si alcanzan a ver que es como si fuera una parte de una pared, pero chiquita. No sé si lo logran notar. Sí, se aprecia allí un tipo rectángulo de concreto. Sí,
Esto básicamente tenía como una bomba de agua, son cosas de que se ven a veces en las plazas que es como un cuadrado grande y ahí hay una bomba de agua. En esto lo que se hizo, por ejemplo, es se puso cinta de papel, le llaman acá, puede utilizarse una cinta de pintor, cinta de carpintero, no sé cómo lo nombrarán también por allí. Y al pintarlo todo esto, cuando uno saca la cinta, quedan marcados los casilleros. En este caso yo lo que hice fue, al marcarlo así, después lo que se hizo fue, adentro de cada uno, se fue poniendo las letras del abecedario. Como son 4 lados, se puso en imprenta mayúscula, en imprenta minúscula, en cursiva minúscula y en cursiva mayúscula. Entonces uno al recorrer no solo tiene el abecedario completo, sino que lo tiene también en cuestiones morfológicas de cómo se construye cada letra, por así decirlo. En este caso, viste que se ve una parte amarillo y ahí se ve naranja después. Sí, Fue a propósito porque lo que tenemos que utilizar a veces, por ejemplo, es algún color que también por asociación pueda decir, ah, esto tiene relación con esto y este que estaba en mayúscula está en minúscula, la vez como que la vista misma me lleva a lo otro, o algo, o una flecha o algún tipo de recurso que ustedes vean que le pueda llevar a servir en su espacio, que me indique que cuando yo lo recorra me va a marcar un orden, en este caso de mayúscula a minúscula y que serán propias de la imprenta, por ejemplo. Este es uno básico y te muestro, por ejemplo, algo que no le nombré pero que lo tengo, que son lo de los asientos, que esos se pueden hacer de diversos tipos también. Ahí se ve uno. Este es un asiento que estaba en el espacio público, se pintó con la temática de galaxias en sí. ¿Viste? Tiene un ajedrez, así es. no sé si lo alcanzan a ver. El ajedrez mismo como tal es uno de los juegos más completos, por así decirlo, que he visto. No solo por lo propio del juego en sí, sino que la construcción de este casillero en sí también sirve para otros juegos. Este, por ejemplo, el ajedrez sirve para el ajedrez, para el tatetí, para lo que es la batalla naval. Y, se me olvidó justo una hora, batalla naval. Tatetí, las damas. Es uno de los juegos más completos, no solo por el propio juego del ajedrez, sino que la misma construcción, como te nombré, del soporte, sirve para otros juegos también. Con esta misma idea de casillero para el ajedrez, uno puede generar un abecedario también en el caso que yo hago mucho. Hago los casilleros y en cada parte va a estar una letra. Eh, Tendré que generar, por ejemplo, aquí en Argentina con 27, 28 casilleros, de acuerdo si le quiero agregar alguna carita, alguna estrella, lo que sea. Con ese número ya tendría las letras del abecedario, pero en diversos países, como sabrás, el abecedario tiene más, menos letras, son otras cosas distintas también. Ahí te muestro otro. Este es lo mismo también, es otra construcción nomás. Este con la temática de otoño, no sé si alcanzan a ver las hojas ahí, si la acerco un Sí, poquito más. sí, sí se ve. Bueno, este yo creo que cargué en el Drive para que ahí cualquiera lo vea. Cómo se construye, no sé si vos lo pudiste ver en el PDF, me parece que aparece este ejemplo de cómo a veces uno viendo un diseño que puede llegar a parecer algo complejo, lo ve medio difícil tal vez. En realidad, básicamente es como la sucesión de pasos si uno lo desarmara en sí, para poder aprender lo que es muy importante en lo que tiene que ver en educación en sí. Que en las artes también es muy, muy importante y en diversas áreas. No es que nosotros vemos algo así, re difícil, no me va a salir nunca, ¿cómo esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Y en realidad a veces, en este caso, por ejemplo, que yo mostré en el Drive, que es muy básico, que se desarma por pasos, la progresión misma de esos pasos te puede llevar a este diseño que capaz que uno lo ve complejo, difícil, pero en realidad no. Yo ahí te lo nombro rápido, pero aparece ahí en el Drive si alguien lo puede ver. En este se pintaba todo de amarillo primero, después se le hace un juego con otro color más, que puede ser en este caso marrón. Vamos a decir que es naranja para por si no lo llegan a ver bien también. Pueden utilizar alguno de esos colores, los que quieran. Entonces, con esos dos colores o uno más que quieras utilizar más oscuro, que yo por ejemplo amarillo, naranja y utilizaste un marrón, ya te va a dar los colores propios de las hojas de otoño en este caso en particular. Y toda esta construcción de hojas, básicamente lo que único que tenés que tener en cuenta es que es como, a ver si lo veo ahí, es un triángulo, otro al lado donde terminó ese triángulo, y entre medio de los dos hay otro triángulo.
Entonces todos esos triángulos en sí, cuando vos los veas y lo empieces a armar, te van a quedar como toda esta sucesión de hojas. No es como, ¿cómo hago todas esas hojas? ¿Cómo lo puedo hacer? Básicamente no es nada raro vos colocando un triángulo al lado del otro y entre en el espacio entre cada uno otro triángulo más, por sucesión y acumulamiento en el espacio te va a generar todo esto que se puede ver capaz complejo, que desarmándolo así era algo básico, era algo que cualquiera puede llegar. Si ahí te muestro, por ejemplo, la rayuela abecedario que habían hecho unas chicas en la plaza. Mira, a ver si se ve ahí. Sí, Este es sí. lo mismo que nombré anterior, pero las hojas amarillas salen desde el casillero. Este lo habían, no pintaron el interior porque querían mostrar una planta que estaba en ese lugar, que era lo del girasol en sí. Y con el mismo recurso lo utilizaron para eso, sí. Ahí te muestro el otro. Este era, son de las primeras rayuelas que hice, pero te muestro en general para que veas cuestiones que son del orden de lo simple, que se lo puede generar cualquiera así. ¿Viste el de las caritas que te mostré al principio de colores para todos lados? Sí. Este es lo mismo, pero con el abecedario en sí. Lo importante que yo te quería nombrar en este es que no es azarosa la construcción de esta rayuela en sí ni nada, y el orden propio. Viste que te nombraba que es de izquierda a derecha el orden de lectura. Pero viste que si uno empieza la rayuela, la puede empezar por acá o por allá. Pero ¿qué Ok. pasa? Si vos la empezás por acá, a tus ojos la letra A va a estar al revés. No sé si lo alcanzás a notar. Sí, sí. Bueno, esa particularidad que tiene que ver con el orden que uno ve en psicología, por ejemplo, con el ponerse en el lugar del otro, que es tan complejo a veces en la infancia, que después se va generando a poquito y cuando bueno, uno ya es grande, si no lo tiene bien resuelto, eso que es básico, se le puede hacer a veces muy difícil. Cuestiones de lo que tiene que ver con cuestiones de solidaridad y otros valores que tienen que ver con propios de la amistad y demás que están que están en orden de comprender cuestiones del otro como persona en sí. Y esto que puede parecer algo básico parte de esas premisas porque esa que yo noto que está al revés, la otra persona la ve en el orden correcto, por así decirlo. Entonces, si yo digo que si yo estoy acá y viendo el orden de lectura y digo que es una A y esta persona que inició acá la ve al revés y dice, no, no es una A, porque la está viendo al revés, en realidad lo único que estaba ahí en cuestión son puntos de vista. Era el mismo tema, eh, pero eran diversos puntos de vista en relación a eso. No era que esas personas estaban erradas. Pasa a veces muchas cosas en el orden de lo social y demás que esa diferencia de vista puede parecer a veces como algo contrario y no eran cuestiones de apreciación de cada uno, así es como ponerse en el lugar del otro. Ah, él pensó eso porque estaba ubicado de tal manera, o él pensó eso porque le pasó tal cosa y demás. Y en este caso, que es básico, que en psicología le llaman reversibilidad del pensamiento, tiene que ver con eso, no es azaroso que esté así en este orden como yo lo puse a la rayuela. ¿Te llega a entender que la A va a ser distinta si yo me paro acá, como que estoy acá? Es la misma A en cuanto a cuestiones morfológicas, sino que uno la ve al revés. Y en la infancia, cuando uno está aprendiendo las letras, si vos la ves al revés, como va, pero si no era de distinta manera, no estaba ubicada hacia abajo, por así decirlo. Y no, porque cuando uno está aprendiendo también tiene que tener en cuenta que por lo general también lo hace con otros. Y ese otro que está mostrando en este caso te dice A, B, C, y cuando vos ya llegues acá y te pares, lo va a ver que vos estabas haciendo la rayuela y haciendo el abecedario bien. Sino que capaz que lo estabas viendo al revés porque lo iniciaste de esta manera. Cuando completaste acá y te paraste, viste que desde allá empezaste a aprenderlo y que llegaste al final como, como un logro de todo este esfuerzo que se veía capaz desde los lúdicos y tiene implicancias con lo educativo también. Ahí te muestro otro. O no, hacerme consulta si creo, si alguien está consultando, me dice también. Por ahí hay una pregunta. Eh, ¿Cuál ha sido su mayor reto en el arte y como maestro? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has enfrentado en esta cuestión
de la cuestión artística y como maestro frente a grupo? Yo, como comenté al principio, esto lo vengo realizando a pulmón hace muchísimo tiempo y las mayores dificultades capaz que puedo llegar a tener son en relación a veces eh, con lo que es la compra de materiales en sí, pero como yo no tengo cerrada la mente a decir, necesito esto para poder realizar tal cosa, sé que siempre puedo utilizar varios recursos para realizar las cosas que tengo en mente. En el ejemplo este mismo de las rayuelas, si yo mi ideal era una rayuela gigante con muchos colores, esto que el otro, y justo no lo pude comprar, pero yo quería agregar un juego en ese espacio, ya sé que lo puedo realizar de otra manera. Bueno, no lo realizaré con esos materiales, lo realizo con otros. Pero al final realicé eso que quería, que era un juego, por ejemplo, o en este caso las rayuelas del tipo lúdico educativo. Lo generé igual, no es que, no tuve ese material, no pude hacerlo. Muchos de esos lugares que yo nombré a veces tienen los juegos rotos, directamente no hay. Y lo importante de estas rayuelas o de las demás intervenciones que yo te he mostrado es que es como que vos en el día puedes agregar uno o más juegos. Y es muy importante poder verlo de esa manera porque en un espacio que antes no había nada o que estaba vandalizado o que las familias habían dejado de ir por eso mismo, por cuestiones de robo o que estaba roto y demás, vos agregando un juego de ese tipo, el mismo juego como tal es como en cierta manera convocador. Entonces puede ayudar en cierta manera a que se pueden recuperar esos espacios por los mismos niños, niñas y las familias. Y al estar ahí también están cuestiones de entorno a lo educativo. Entonces no tiene que ser una limitación justo que no tenía el material capaz para poder realizarlo. Eh, yo esto lo realizo a pulmón, pero siempre estoy hinchando a los municipios por permisos y demás, con cuestiones de mi proyecto y todo, y acá pasa mucho como que no acá le decimos no te dan mucha bola o no te dan mucha atención. Es como un concepto que quiero utilizar como para decir que sí, como que no se le da mucha atención a esos proyectos, o muchos así. Entonces, si ponerle que yo presenté algo y no se dio, bueno, lo veo para generarlo igual, no me tengo que frustrar. Si yo sé que ese ideal que tenía estaba en torno a lo social y era muy importante, bueno, le hincharé a cuestiones de los municipios para apoyar, porque es tarea de ellos en sí lo que uno hace muchas veces en el espacio público. Eh, si no se puede, veré también de los vecinos y demás, veré marcas que me puedan ayudar, veré algunos negocios y todo, pero saber que todo cuesta y que tengo que hinchar, no me tengo que quedar con el no que me dijo algún lugar del municipio, nosotros no te podemos ayudar, no, esto que el otro, no. Si ya sabemos que lo que vamos a hacer es muy importante para el espacio público, porque lo hemos estado estudiando, lo vimos, notamos ciertas carencias, ciertas problemáticas que yo capaz que con algo del arte, en este caso, puedo llegar a ayudar. Bueno, lo hacemos, nos vamos igual, tardará más, menos tiempo, pero eh, es muy importante después ver cómo ahí mismo cuando la estás pintando, ya están jugando, te están ayudando, vienen los vecinos, charlan entre ellos, a veces en música se ve mucho, por ejemplo, te nombro algo básico. ¿Viste los temas, viste la murga en sí? Lo que tiene que ver con la música, Sí, o danzas afroperuanas y demás. El hecho de juntarse nomás, a ver cuestiones de música, bailar y demás, ese juntarse de la gente ya sirve para charlar. Y esa charla ya sirve para poder generar muchas cosas en conjunto. Y esto mismo del juego puede servir para que otra gente se junte y así mismo vea capaz problemáticas del barrio, vea qué puede llevar a servir para hacer en el lugar y demás. Pero tiene que ver algo que los junte. Y si los municipios eh, y demás lugares de las propias ciudades, o ¿cómo le dicen allá? O la gobernación, ¿cómo le dicen a la parte de los políticos? ¿Cómo le dicen en México? así es. Políticos, política. Sí, si ellos mismos no lo generan, uno mismo saber que puede llegar a veces a generar cosas en su propio entorno. Y este caso del arte, algo básico que puede ser una rayuela, ya le estás agregando un juego a tu espacio, le estás agregando algo en torno a lo educativo, algo en torno a lo del arte, y ya el hecho de ser eh, un soporte de juego en sí, empiezan cuestiones de lo lúdico también, la actividad física tan importante en estos tiempos,
y el hecho ya de juntarse aparecen cosas de educación, aparecen los vecinos, charlan entre ellos, además no se tiene que ver como un juego, como algo tan simple, a veces es mucho más complejo las cosas que abarca y que puede generar. Sí, muy importante. A veces el juego es una herramienta muy poderosa, pues no se le da esa importancia, se le debe como, es pérdida de tiempo, es simple este juego de niños, pero realmente es un proceso educativo para ellos. Y bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a ir adelantando tantito y vamos a ir pasando ya a la cuestión final en las actividades que nos mencionabas, este proceso que tú planteas y las propuestas que traes. Y ya finalizando con esta parte, vamos a ir leyendo algunas preguntas y comentarios que tenemos. Sí, sí que por ahí si querés una pregunta, la respondo ahora y ya te digo enseguida lo de la propuesta. No sé si alguien consulta algo más, porque yo no lo puedo ver. Vale, bueno, hay un comentario, ¿cómo incentivar sí, cómo incentivar la parte de la involucración de los niños en el arte? ¿Cómo hacer que ellos se involucren o sientan interés, sean niños o jóvenes? ¿Eso esa persona lo dirá en torno al arte en general o justamente en esto de lo callejero? No sé si es alguna especificación. Tomémoslo como general, desde el ámbito educacional hasta el ámbito artístico en esencia y lo callejero, todo lo que concierne a la parte artística, cómo hacer de alguna manera que ellos se acerquen, porque ciertamente de manera social hay un alejamiento o hay una idea de, pues el arte no es necesario, cómo corregir como que este pensamiento y hacer que ellos se involucren de manera voluntaria o que sientan un interés por todo esto. Te lo trato de nombrar más o menos rápido para poder pasar al otro que vos me decías, porque en realidad Sí, esto necesita más estudios y demás. Pero básicamente en realidad lo que tiene que ver con incentivos en torno al arte tiene que ver con las cuestiones del aprendizaje propio, que muchas veces y en muchísimas áreas los estudian, que el aprendizaje viene en relación a lo que uno puede ver. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que está en mi casa, que genero cosas en torno al arte, lo veo en el barrio, lo veo en la tele y demás, es como que el interés en algún momento se va a despertar porque está ahí presente. Y ni hablar si los propios familiares de ese niño o niña los generan, o en el caso de uno no poder por X limitación, además, le dicen, mira, por ejemplo, un primo, primo, algún amiguito, amiguita que genera algo, es como que ahí ese niño o niña que está viendo, como que le sirve de incentivo en sí. Pues la motivación va a ser intrínseca, es como que él al final, o ella va a decir en algún momento, lo va a empezar a hacer. Pero tiene que tener ese, ¿cómo te puedo decir? Algo externo en sí que sirva para prender esa llamita de uno, que lo que así le den ganas de hacerlo en sí. Y imagínate en este caso de las rayuelas y demás, si uno lo hace en el espacio público y uno nota que no es algo difícil en sí hacerlo, eh, a ellos y ellas que en las edades tempranas les re gusta pintar, descubrir, observar, experimentar, el hecho de ponerse en juego ahí su cuerpo, sus sentimientos, pensamientos y demás a través de un pincel, un lápiz, lo que sea, ya uno mismo se mente porque es lo mismo de la relación de lo lúdico, es como que te genera como un mundo aparte del que vos tenés porque empiezan otras cuestiones de la imaginación y demás. Y ahí cuando te empieza a despertar ese interés ya te empieza a interesar el arte en general porque sabes que es algo que vos mismo lo podés realizar a través de algo básico, un dibujito así nomás, con lo que sea, unos palitos, ya te sirve para representar algo. En los niños y niñas se ve mucho en el dibujo que a veces le hacen cosas para los padres, para los familiares, algo malo que le pasó y demás, lo utilizan como un lenguaje. Tal vez no saben escribir, cuestiones del abecedario y demás, pero en un dibujito están tratando de comunicar eso que les pasó, o sentimientos y demás. sí, y Mostrando, después se dio el incentivo. como decías, es algo muy complicado y sí requiere tomar mucho en cuenta muchas cuestiones, porque a veces el desinterés, porque ciertamente, como comentan, muchas veces no hay interés, porque hay muchas cuestiones, desde la educación desde casa, que los valores culturales que se nos van inculcando, él sí se nos enseña desde pequeños a apreciar o rechazar los medios artísticos, porque está la parte de el papá y mamá que te dice, pues, esto del arte no te va a dejar nada bueno, tú concéntrate en tus estudios, que matemáticas, geografías, etcétera.
hay muchas cuestiones que van a influir aquí. Pero también por eso ese es uno de los cometidos de alguna manera de la parte de la educación a través del arte o la educación artística. ¿Y cómo podemos empezar quizás, por ahí me atrevería a decir, uno de los primeros pasos para ir creando interés o digamos, como que el despertarles esta parte de la apreciación es, como decía María Caso, somos una sociedad o una generación hipervisual. El consumo de elementos visuales a veces van generando ese interés. Por experiencia, por ahí tuve un alumno que de plano desde los primeros días me dijo, no quiero saber nada del arte, pero Dale. sí, No, no te puedo hacer, voy a hacer una acotación rápida y así te sigo, puedes seguir con eso. Justo ajá, nombraste lo de esta autora, y bueno, por cómo está uno invadido actualmente por muchísimas imágenes en sí, por todos los medios, o en la tele y demás. Y una manera, de ahí te lo nombro rápido si seguís con eso, es que es muy importante que en el hacer, cuando uno mismo hace, empiezan cuestiones propias del esfuerzo en sí. Entonces, cuando uno ve muchísimas imágenes y que uno las puede consumir, por así decirlo, en los medios, las puede comprar por todos lados, no va, si ya uno mismo lo hace, a, a ver como que esa cosa en sí, como que lo toma como algo simple nomás, porque vos te esforzás, si vos estás pintando algo más, aunque lo veas digital, es como, eso llevó cierto esfuerzo, y ese esfuerzo, el de uno propio, está en cuestiones de los valores. Uno empieza a apreciar cuánto costó hacer tal cosa, cuestiones del tiempo, esfuerzo, y es muy importante el hacer mismo, porque en esa invasión de imágenes constante que siempre tenemos, el hecho de apreciar el esfuerzo es muy importante en estos tiempos. Ahí seguí tranquilamente, así no te interrumpo sí, más. Yo quería nombrar la acotación exactamente. nomás. Sí, lo que mencionas, decíamos de lo de la generación hipervisual, tenemos que empezar por esta acción de ver y luego llevarlo al hacer. Y de alguna manera, pues ellos van a ir como que abriéndose poco a poco. Te comentaba esta situación de este chico que no quería nada con acción artística, Mm. pero poco a poco, conforme va pasando el tiempo, porque igual es un proceso largo de tanta insistencia, pues se empieza a abrir, ¿no? Y empiezan a solitos buscar de alguna manera el consumo del arte. Pero sí Y tenemos que mostrar mucho. Ujú. ese chico que nombraste, por ejemplo, él, ¿a qué áreas estaba abocado, por así decirlo? Que no le interesaba meterse en el arte. Pues es la cuestión que comentaba en un principio, la educación de casa, cómo sus padres a él le incitaban y le decían, el estudio rige nada más en matemáticas, geografía, ciencias, las típicas materias, ¿no? Mm. Lo artístico, pues es pérdida de tiempo. No, no, ahí muy Como importante eso, justo que dijiste eso. Lo de matemáticas y como ya habrá visto el ejemplo que nombramos anteriormente, lo de los mayas. Ahí mismo nomás ya pueden empezar cuestiones propias del interés ahí, porque lo tienen muchísimas culturas. Los de las matemáticas están en diversas culturas y los primeros conocimientos en torno a eso partieron gracias al arte, porque en esa pues creación después sirvió de registro. No es que ahora nosotros, bueno, lo tenemos en una fotocopia y salió de la nada, lo envió alguien así nomás que estuvo estudiando mucho. Todo ese conocimiento es nucleado de hace muchísimos años atrás y que capaz que empezó en cuestiones propias ahí mismo en la ciudad que yo vivo con pueblos de antes. Mm, no es que la matemática y otras áreas estén alejadas de lo que es el arte en sí. Siempre tienen muchísima conexión y está en especial, justo ahí nombraste lo de la familia, que es muy importante. La educación en la familia es muy, 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 muy importante, pero también lo de la escuela en sí, es mucho tiempo que uno pasa en la escuela, en el jardín, la primaria, secundaria, universidad y demás. Entonces, en torno a todo lo que tiene que ver con educación, que se maneje en esos ámbitos, le van a ayudar mucho a esa persona a generar lo que es un conocimiento crítico, que le va a ayudar también cuando sea más grande a decir, bueno, mi familia antes me decía esto te va a servir, esto no, y yo cuando soy grande puedo llegar, o ya no tan grande, con un poquito ya de comprender algunas cuestiones, ya sé, ellos me decían que no me iba a servir, pero por esto, porque no están viendo estas otras cosas, por así decirlo. En esto que vos nombrabas justo del arte, sí pasa muchísimo que es como que lo ven o como algo recreación o como algo que no te da plata, listo, no, descartarlo, hacer otra cosa, por así decirlo. sí, y pues es un proceso un poco tedioso y complicado, porque sí hay que luchar con todas estas cuestiones, pero la persistencia a la larga sí te va dejando algunos tipos de resultados. Igual depende de nuestra figura como maestros, cómo nosotros mostramos el arte.
Si lo mostramos como algo oscuro, frívolo, como cualquier otra materia, pues ya de entrada de ahí nunca vamos a lograr esta parte. Y bueno, pues ahorita sí Ahí ya nos te, ahí te vamos nombro la a, actividad. Sí, sí, a ahí yo la dejé en última el parte. Drive. Lo del Drive, si, yo no lo puedo ver acá en los comentarios, pero si vos ya lo subiste, las personas que están ahí, se los quieren descargar, así yo después lo elimino Sí, nomás directamente y ya les queda. Igual te lo vuelvo a pasar para que vos lo subas a tu plataforma. claro. De hecho, aquí está Eh, fijado en los comentarios. Buenísimo. Ahí lo que yo propongo por si a alguien que justo vio este video le interesa o justo se surge en ese tiempo, es que generando algún tipo de dibujo, pintura, algún diseño que ellos quieran con los materiales que quieran, eh, en torno a la idea de Rayuela, si ellos o ellas me la envían por correo o por Facebook, Instagram, alguna de esas dos cuentas que yo tengo, yo con eso que ellos o ellas generan, puedo armar una rayuela que tenga elementos de todas las que me vayan enviando. Y a partir de esa nueva, yo la pueda realizar en el espacio público. Entonces, cuando yo la genere ahí y coloque los nombres de esas personas y les pueda mostrar las imágenes después a futuro ahí en tu página, es como a través de la virtualidad, bueno, porque yo no vivo allá y muchas personas son de otros lugares también. En cierta manera, a través de la virtualidad también se pueden generar cosas. En este caso, en torno al arte, yo las puedo generar en el espacio público y ese aporte de cada una de las personas, yo lo puedo plasmar en el espacio público. Es como que eso que vos vas a hacer en tu casa, yo después lo hago en el espacio público y va a estar en torno ahí para todas las personas, niños, niñas, familias, cualquier persona que anda ahí que pueda apreciarlo. Así que no sé si ahí te consultan dudas o vos tenés algunas dudas, yo la puedo explicar más. Continúa todavía, ¿no? Si básicamente sirve cualquier diseño, dibujo, ya sea en cualquier tipo de material o hasta digital y demás, con cualquier dibujo no, yo no pido que sea un formato grande, algo chiquitito y demás, con que uno se genere su propia rayuela y o si no se animar a hacer una toda completa con que haga algún casillero o algo en especial, yo después puedo ir construyendo otra rayuela con todas las que me manden. Y aparte esa persona tiene que saber que con esa misma que genera, después en algún momento la va a poder realizar también en su espacio público, en su barrio, en su escuela, donde quiera. Yo lo único que hago ahora es a través de la virtualidad, después ir juntando una, voy juntando otra, voy juntando otra y voy generando toda una rayuela mucho más grande con todas las que me envíen. Eh, como ya te nombré, lo puedes realizar en cualquier material. Yo cuando lo generé este proyecto el año pasado, participaron muchos niños y me enviaban, lo hacían sus dibujos en tiza en sus casas. Algunos cortaban hojas de colores y la iban pegando y se armaban otras. Otros la hacían en Paint, ¿viste el Paint ese de la computadora que es bien básico? Sí. Otros la hacían con lápiz, otros le ponían pintura, otros le ponían marcador y demás. Otros me hacían un dibujito y me decían, esto es tal cosa, así. Entonces yo cuando la veía, digo, ah, esto es tal cosa, este lo ubico en tal casillero, esto lo hago de tal manera. Es como que el aporte de cada uno, cada una de quienes estén interesados capaz en realizar este proyecto en sí. Yo después al compilarlo todo y hacer una rayuela nueva con elementos de cada una, lo voy a plasmar en el espacio público en algún momento. Ahora pongo un tiempo que es hasta el sábado que viene, pero es para que aquellos que estén viendo ahora les sirva de incentivo, sea ahora nomás, porque para no dejar pasar más tiempo y para que a mí me sirva después también para ir comprando los materiales y viendo los lugares en donde los puedo generar. Vale, entonces la invitación es de quien quiera aportarle algún dibujo o alguna propuesta de diseño, puede enviársela sin ningún problema por vía Facebook. Allí en los comentarios dejo el enlace a la página de Johnny para que puedan enviarle un mensaje o enviarle o ver un poco de su trabajo. Sí, las temáticas son, en general, es como cada uno lo quiera realizar en torno a sus propios intereses, pero tiene que ser muy rara o ofensiva, por así decirlo, como para que yo no tome algún elemento. Si con las temáticas e intereses propios de cada uno, me puede enviar, puede ser, mira, justo tenía un ejemplo, por ejemplo, había hecho en el espacio público una vez, no se alcanza a notar bien ahí, viste un esqueleto con los nombres. ¿Sí? Una vez hice algo así también,
en un asiento y servía para aprender. Y en este caso ponerle que uno haga alguna rayuela capaz y le pone los nombres o algo así, o eligió una flor, una planta, o eligió una temática en particular, lo que sea. Al estar así en rayuela, yo puedo tomar elementos de cada una y generarlos después en el espacio público. En especial ponerle que justo haya mucha gente de México, también estaría re bueno que envíen cuestiones propias de diversas culturas de allá. Así yo las puedo generar porque es muy importante. Es decir, siempre trato de hacer a veces cosas en torno a animales, flora, fauna, o cuestiones de pueblos originarios porque es una manera a veces de rescatarlos también, de rescatarlos. Se le dice así, pero es como que lo volvés a hacer visible. Como Sí, que eso está, pero si otras personas también lo pueden ayudar a que se visibilice mejor también. Eh, y ni hablar en esto de la educación es muy importante. Puede ser cualquier temática como que te nombré, cualquier idea en relación a sus propios intereses, o si quieren realizar ahora, si hay mucha gente de México, algo en particular en torno a diversos pueblos originarios y demás, también estaría muy interesante. sí, e incluso este es Igual algo cualquier duda me pueden escribir nomás. ujú, claro, incluso esta actividad que tú das es algo que pueden hacer muchos maestros de representar los dibujos de sus alumnos en algún espacio determinado o hacer algún tipo de mural con los diseños que los mismos chicos hagan. Esto a veces les incentiva o los motiva a acercarse un poquito más a la cuestión artística. Si esto, como te nombré, en relación al incentivo y demás, puede servir mucho porque capaz que uno ve una rayuela como te nombré anteriormente, capaz que la vea algo como re grande o, no, ¿cómo hago todo eso? Acá te muestro un ejemplo nomás. Ponerle que esta rayuela, justo ahora no tengo una foto con las otras que tienen diseños, pero ponerle que sea de muchísimos diseños, todas las letras, y uno lo ve, no, ¿cómo hago esto? Pero en realidad, en el mismo caso de las escuelas, es como este mismo ejercicio que estamos haciendo ahora, esta misma actividad. Capaz que uno haciendo por sectores, después se puede complementar todo y se puede llegar a crear algo más grande. Y sirve mucho para cuestiones de los valores y demás, también porque a veces la manera de llegar a veces a cuestiones más complejas, a realizar cuestiones más grandes, es solo con el trabajo en conjunto, si no es muy difícil a veces uno solo realizar algo. Y si justo esos intereses están en común, que muchas veces pasa, uno mismo tiene que saber, una misma, que en esa conjunción puede llegar a generar cosas muy importantes. Ok, vale, entonces son muy buenas actividades que incluso podemos replicar ya sea en nuestra aula o en el medio social, utilizando los medios artísticos. Y bueno, pues ya con esta parte vamos finalizando. Si hay alguna pregunta, pueden ir haciendo o comentarios que tengan en relación a la inquietud que tengan por allí. Y bueno, seguimos haciendo la invitación a seguir por aquí el trabajo que se está realizando para quienes quieran o tengan algún tema que quieran compartir así por este medio de transmisión, pues el espacio se abre para todo aquel que quiera dar una charla con alguna cuestión del arte o los medios educativos. Queda abierto el espacio, simplemente envíen por ahí un mensaje y agendamos fecha para realizar actividades. La siguiente semana, el jueves, perdón, a las 8, vamos a tener otra charla, pero esta ya va a incluir a la expresión del teatro como un medio educativo también y cómo el teatro puede involucrar todas las artes en sus actividades y enseñar incluso más allá de artes, materias de carácter científico o las típicas rúbricas de educación que tenemos en la escuela. Y bueno, Johnny, no sé si tengas algún último comentario que quieras No sé compartir. si alguien más hizo alguna consulta. No, No, no sé. no tenemos preguntas. Bueno, no, cualquier duda que pueda llegar a surgir, me pueden escribir a las páginas, lo que es Facebook o Instagram, me pueden buscar. También ahí van a poder ver diversos trabajos que hago en el espacio público, porque ahora mostré solo cuestiones que tienen que ver en el suelo, como juegos y demás, o en asientos. Y mostré los principales, pero todo, cuando uno se mete ahí en la página va a poder ver todas esas rayuelas, que también con la rayuela maya que te nombré, una que hice con lo que tiene que ver con lo mesopotámico, como ellos también tomaban los números en las culturas, en muchas culturas antiguas. Va a haber otras rayuelas realizadas en otros espacios, va a haber otros asientos, va a haber cosas en pared. Toda esa también le puede servir a veces como otras ideas. Se mete en la página, busca la parte de arte callejero si quiere, y puede ir viendo todas las obras, ya son más de 260 en el espacio público,
Y si alguien me pregunta eso cómo me puede ayudar con materiales o económicamente, ahí me contacta enseguida y en lo que me puedan ayudar, materiales o económicamente, yo al final lo voy a utilizar en el espacio público. Esto mismo que estoy haciendo ahora, eh, la gente que me escriba y me mande cosas, yo lo voy a realizar en el espacio público también para que le sirva a todas las personas que anden por ahí. Así que cualquier duda, consulta, lo que sea, me escribe nomás. Y desde ya muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Fuerza en tus proyectos en cuanto a poder mantener estas charlas, otras reuniones y demás. Es muy importante para enriquecer cuestiones del arte y educación en general. Y así que por muchísimas más charlas que mientras vos puedas, que les puedas generar todas las que se vayan dando. Sí, pues ahí vamos. Pues a veces se presentan con conflictos por allí con acciones de internet o imprevistos, pero bueno, la Mm, idea allí va. Entonces, muchas gracias a los que estuvieron. Al parecer no hay más preguntas, comentarios. sí, yo le Y bueno, nos mando estamos viendo. muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Cualquier duda me escribe nomás, les agradezco mucho. Como verán, problemas de conectividad. Pero bueno, tratamos de seguir realizándola. Le mandé el drive para que también puedan chusmearla al no poder mostrarles yo imágenes por aquí. Muchísimas sí, gracias por participar y espero también se puedan sumar en algunas otras charlas que van a generar tu programa. Vale, por aquí les vamos a dejar el link para las redes sociales de Johnny para que lo visiten y vean un poquito más de su trabajo. Muchas gracias a todos entonces y bueno, nos estamos viendo en siguientes transmisiones. Adiós. Muchísimas gracias, que anden bien.